Regresamos y agradecemos la presencia ya de la asambleísta Patricia Sánchez acá en este programa de Voces y Propuestas. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, Vero, buenos días, Jorge, buenos días a Wambra y a toda la ciudadanía que nos escucha. Asambleísta, conocemos que en unos instantes nada más van a presentar una moción para conformar una comisión especial que fiscalice, analice este tema de los Pandora Papers. Un poco preguntarle, ¿por qué conformar una comisión especial? ¿Por qué no basta con la mesa de fiscalización que tiene en este momento la Asamblea Nacional? Bueno, ¿por qué no? En primer lugar, este caso es un caso de un escándalo mundial. Es una investigación global en el que el nombre del señor presidente de la República del Ecuador ha salido a la luz. Su foto nos ha dado bastante pena verla en las principales páginas de todos los diarios del mundo: España, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina y varios en América Latina también. Es un escándalo mundial. Es un escándalo además que tiene que ver, un tema que tiene que ver con el futuro de muchos países, de los países. Nosotros, el Ecuador es un país sumamente empobrecido, y empobrecido fundamentalmente por políticas y por formas de evasión fiscal. Cuando a nosotros se nos dice mundialmente que el presidente de la República está relacionado con temas de paraísos fiscales, nosotros como Asamblea tenemos que pensar en alguna alternativa que vaya a esclarecer esta verdad, que le dé paz social al Ecuador, y que garantice el futuro, no solamente el futuro, el presente y el futuro de este país. Esto es un tema sumamente importante, es una coyuntura muy grave para el país, para el presidente de la República, que no puede ser canalizado en una comisión como otro tema más de una agenda que forma parte de una hoja de ruta de una comisión, en este caso de fiscalización, que por un lado tiene una abultada agenda, como nos ha dicho su presidente, que él, después de que termine de evacuar todos los casos de los elefantes blancos, entonces va a investigar el tema de Pandora. Eso por un lado. La comisión de fiscalización tiene una agenda abultada que después de que se evacúe esa, se va a tocar este tema. La temporalidad del caso amerita urgentemente que sea atendido, en primer lugar. En segundo lugar, quien preside esa comisión es el señor Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que ha demostrado el señor Fernando Villavicencio en estos 4 meses que él preside esa comisión de fiscalización? Se ha convertido en el alfil del gobierno, del presidente Guillermo Lasso, para desprestigiar a la Asamblea, desprestigiarla al punto de bajarle el perfil político a la Asamblea y viabilizar el proyecto neoliberal. Así es que la proximidad del señor Villavicencio al presidente Guillermo Lasso no permite que se genere un espacio de investigación absolutamente transparente y en función de esclarecer este tema. No queremos que este tema pase como uno más, pase finalmente con una pseudo investigación que tire, que tienda un telón y que pase como un caso más al olvido. Pensamos que una comisión ocasional y multipartidista, en la que invitamos también al partido político del señor Guillermo Lasso a que la integre, sea la que esclarezca la verdad y sea la que dé un baño de moral al país que tanto lo necesita. Han existido ya varias declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre este tema, y también invitando a la Asamblea Nacional al revés, a que llegue hacia Carondelet, más específicamente a la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo lo ven ustedes que esto no se pueda empantanar entre las declaraciones y se dé un real seguimiento de investigación y de fiscalización sobre un tema que no es reciente? Esto se ha hablado ya durante hace
ya hace varios años, desde justo 2016, 2017, incluso antes y hay una norma desde consulta popular y desde la Constitución, ¿cómo ustedes no dejarán que esto en el discurso se entrampane y más bien avance? Muy interesante su pregunta, Jorge, porque en el 2017 la ciudadanía, todo el Ecuador fue consultado respecto a su opinión con los offshore, con los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que dijimos los ecuatorianos en esa consulta? Que ningún funcionario público puede ejercer como tal o puede ser candidato si es que tiene paraísos fiscales. Hay una norma, hay una ley orgánica que establece eso, y lo que va a hacer esta comisión es justamente empatar si este caso está infringiendo o no está infringiendo esa ley. Ojalá que no la sea, todos los ecuatorianos esperemos que no lo sea así, pero de darse el caso, entonces vamos a hacer que la ley se cumpla. La Constitución dice que el presidente de la República es el primer personero en cumplir la ley y en hacer que la ley se cumpla. En los marcos normativos están dados en este país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con esta comisión? Bueno, yo diría que siguiendo el camino trazado en el 2017, tratando de hacer cumplir esa ley. El país no puede quedar burlado si tiene una legislación y esta está siendo violada. Así es que esta comisión va a garantizar que los procesos democráticos en el país se consoliden. Existe una ley, esa la tenemos que hacer cumplir. Uh-huh. Ahora, asambleísta, el día de ayer en Chile, la bancada de la oposición chilena y varios otros bloques más se juntaron para anunciar un juicio político en contra del presidente Piñera. ¿Sucedería lo mismo acá en Ecuador? ¿Habría elementos como para pensar en un juicio contra el presidente Guillermo Lasso? Yo diría, vayamos por pasos. Esto no quiere decir que estemos agrandando los tiempos, alargando los tiempos, no, lo tenemos que ir por paso. Hoy día estamos definiendo seguramente la conformación de esta comisión. ¿Qué es lo que esta comisión tiene que estar formada por 7 miembros, que es lo que la ley indica? Ojalá sea multipartidista y ojalá también tengamos un representante del gobierno aquí, porque evidentemente va a facilitar la investigación. Después de eso, iniciaremos nuestro proceso de investigación, no solamente revisando los documentos que el señor Lasso los va a entregar, que ha pedido que se abran, no solamente los documentos que existen en la actualidad. La comisión se abre fundamentalmente para sacar a la luz todos, absolutamente todos los papeles de esa caja de Pandora que involucran no solamente al señor Guillermo Lasso, sino seguramente a otros funcionarios públicos que están en este momento en nuestro país infringiendo la ley de la que ya hablamos. Así es que urge esta comisión, porque esta comisión va a ir mucho más allá, no solamente a ratificar y a ver los papeles que se nos presentan, sino a descubrir cuáles hay atrás, cuáles otros ocultos que no han sido revelados están también en esta caja de Pandora. Ahora, hablando de tiempos políticos, hace unos días desde el Consejo de Administración Legislativa devolvieron el proyecto creando oportunidades al presidente Guillermo Lasso, que este tema, para cerrar la entrevista, es un tema también de interés nacional en tanto a la implementación de la política económica del gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es la posición de Pachacuti justo para que no se desvíe la atención? Y claro, van a tratar este tema importante del seguimiento de fiscalización hacia la investigación de Pandora Papers, pero ¿qué pasará con el tema del plan económico, la proforma presupuestaria, creando oportunidades? ¿Cómo lo están viendo ustedes en su conjunto hacia la política económica en el país? Permite articular la ley creando oportunidades con el tema papeles de Pandora. Resulta que este proyecto de creando oportunidades tiene una reforma tributaria que grava sobre los hombros de la gran mayoría de los ecuatorianos, fundamentalmente la clase media, tú, los 2 compañeros que están ahí, yo, y el 80% de los ecuatorianos,
grava la política tributaria para la recaudación de fondos que se necesita para viabilizar económicamente al país. Pero esta ley que se la presenta como urgente y para que la Asamblea la apruebe, no dice nada, y es más, lo que hace es favorecer el retorno de los capitales sin ninguna penalidad de los capitales que han sido afuera. ¿Cuál es la articulación que existe? Mientras el señor presidente está pidiéndonos que seamos los 17 millones de ecuatorianos los que salvemos del país a través de subir los impuestos, 270 grupos económicos élites de este país están haciendo evasión fiscal en los paraísos fiscales. No queda clara la situación del mismo presidente de la República frente a este caso. Entonces, ¿cómo es posible que Pandora saca a la luz la evasión fiscal, ¿no? Y él, por otro lado, está haciendo que los ecuatorianos salvemos la crisis que tiene el país, los ecuatorianos de clase media, ¿no? Porque no son todos los de Ecuador, los de clase media, el 80%, el 90% del país salve al país de la crisis económica cuando la crisis económica no ha sido producto de la clase media. Entonces, esa es la primera articulación. La segunda articulación, el señor presidente nos dice, este proyecto creando oportunidades nos va a permitir poner al Ecuador en el mundo y el mundo dentro del Ecuador. Eso significa tratados de libre comercio, entre otras cosas. Lo que vemos es que sí, hay mucho del Ecuador afuera. 7.600 millones de dólares cada año se evaden en el país. 7.600 millones de dólares es el déficit fiscal que tiene el país en este momento, ¿no? Entonces, el pedazo del Ecuador que está en el mundo son esos, son la evasión fiscal, son los dineros que están fuera y que no permiten que los ecuatorianos tengamos escuelas, que tengamos carreteras, que tengamos vivienda, que tengamos salud. Es eso, allá se va la plata que necesita el Ecuador para poder resolver sus necesidades prioritarias. ¿Qué pedazo del mundo llega al Ecuador? La deuda externa. Eso es lo que llega cada vez y cuando tenemos que someternos nuevamente a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que traen estos capitales frescos y estas inversiones privadas frescas, pero que no garantizan ningún tipo de desarrollo para el país. Necesitan más sometimiento, más encadenamiento, más de sangre. Los últimos 12.000 millones de dólares que el país ha recibido por deuda externa del Fondo Monetario Internacional han vuelto a salir por el pago de la deuda externa. Entonces, hagamos de esta oportunidad, hagamos de este momento, de esta coyuntura, una oportunidad para esclarecer la verdad, por un lado, y para generar realmente políticas públicas en función de las grandes mayorías. Yo sí pienso que esta caja de Pandora, el último papelito, lo último que salga de esta caja de Pandora sea la esperanza. Sí pensamos que esta caja de Pandora, después de sacar todos los papeles que están ahí, nos dé una esperanza para cambiar el país. Asambleísta, muchísimas gracias. Sabemos que tiene que ir directamente al Pleno. Estaremos pendientes de las resoluciones y de lo que suceda con las varias de las leyes presentadas desde el oficialismo y también de la Asamblea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.